Esta madrugada Harfuch abrió algo que llevaba más de 30 años enterrado y lo que encontró dentro no debía existir. No era dinero, era peor. Eran documentos que podrían cambiar la historia de México con nombres, firmas y acuerdos que nadie debía ver jamás. Y alguien hizo todo lo posible para que eso siguiera bajo tierra. Pero fallaron, porque esta vez el Estado llegó antes y lo que acaban de sacar de ahí no solo explica el pasado, puede destruir a gente que sigue viva hoy, 1994. El año en que Salinas dejó la presidencia y México entró en la peor crisis económica de su historia moderna. Ese mismo año, alguien selló una cripta bajo tierra con algo que no era dinero, era peor que el dinero, eran los papeles que explican todo. Esta madrugada Harfuch la abrió y lo que encontró dentro lleva 30 años esperando exactamente este momento, no en una bóveda bancaria, no en una cuenta offshore, bajo tierra, sellada con acero balístico, con control de temperatura para que el papel no se pudriera durante décadas. Construida por alguien que sabía que lo que guardaba adentro era demasiado peligroso para destruirlo y demasiado comprometedor para dejarlo circular. Los documentos que nadie debía ver existen y esta madrugada están en manos de la Fiscalía. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es lo que esos documentos describen con nombres, con fechas, con montos, con firmas originales de 1994, contratos que describen exactamente cómo el cártel más poderoso de México compró protección institucional desde el nivel más alto del poder político, acuerdos que detallan rutas que no serían interferidas, operativos que serían advertidos, investigaciones que serían redirigidas. No son insinuaciones, no es lenguaje cifrado. Son compromisos escritos con la claridad funcional de quien escribe para que la otra parte entienda exactamente qué se está pactando. Y esa claridad que en 1994 era una herramienta de coordinación, se convirtió esta madrugada en evidencia directa. Estado de México, madrugada. Una propiedad que en todos los registros formales aparecía bajo nombres que no generaban ninguna alerta, sin ningún vínculo declarado con el expresidente cuya familia la había utilizado durante 3 décadas para guardar lo que no podía existir en ningún sistema rastreable, los accesos a la zona sellados desde horas antes, sin anuncio, sin movimiento visible, helicópteros militares estableciendo el bloqueo aéreo, fuerzas especiales de la Sedena en el perímetro, equipos forenses de la Fiscalía en posición con cadena de custodia activa desde el primer segundo y debajo del suelo de esa propiedad, una estructura que los georradares habían confirmado días antes, una cavidad sellada con paredes de concreto armado, con puertas de acero balístico, con un sistema de control climático que mantuvo el papel en condiciones extraordinarias durante 30 años, los ingenieros militares evaluaron el acceso. El concreto era demasiado denso para taladros. Requería detonación de precisión. Y en algún punto entre la medianoche y el amanecer, la carga se activó. Lo que los robots de exploración mostraron en las pantallas de monitoreo antes de que ningún ser humano pusiera un pie dentro, dejó a los analistas presentes en silencio. No había bóveda con fajos de billetes organizados en filas, no había lingotes apilados en estantes metálicos, no había joyas en cajas selladas al vacío, había papel, miles de documentos originales organizados, clasificados, preservados con una metodología que no es la del ocultamiento improvisado, es la metodología de alguien que construyó una biblioteca, un archivo de compromisos mutuos, el tipo de colección que se guarda no para esconderla, sino para usarla, para que mientras exista, nadie que aparezca en ella pueda dar el paso que la destruye,
porque esa es la lógica detrás de la cripta. Los documentos que comprometen a todos los involucrados son la garantía de que nadie rompe el pacto. Destruirlos habría sido renunciar a la única protección real que ofrecían. Mantenerlos era el arma. Esta madrugada, el arma cayó en manos equivocadas para los que la construyeron. Lo que los equipos forenses de la Fiscalía encuentran capa por capa va redefiniendo el alcance de lo que significa este operativo. Hay contratos entre personas físicas y empresas cuya estructura jurídica corresponde al esquema clásico de empresa fachada. Nombres que no generan ninguna alerta en los registros públicos, domicilios fiscales que son departamentos vacíos, objetos sociales que no corresponden a ninguna actividad real. La arquitectura de una lavandería financiera documentada desde adentro con el detalle que ningún testigo podría haber proporcionado. Hay registros de transferencias bancarias, flujos de capital entre cuentas en México, Estados Unidos, Islas Caimán y Liechtenstein, con montos que en sus picos corresponden exactamente a los periodos de mayor expansión territorial del CJNG. Con la lógica de estratificación que los analistas de lavado de dinero reconocen de inmediato, el dinero criminal entra al sistema formal en capas que dificultan el rastreo. Esas capas están aquí documentadas, con fechas, con nombres, con el nivel de detalle que solo tienen los registros internos de un esquema que funcionó durante décadas precisamente porque nadie había llegado hasta ellos hasta esta madrugada. Pero lo que más detiene a los investigadores no son los contratos ni las transferencias, es la correspondencia. Cartas físicas, impresiones de comunicaciones que alguien decidió conservar en papel porque la permanencia del papel era más confiable que cualquier servidor, con referencias directas a acuerdos de protección entre personas en posiciones institucionales y estructuras operativas del CJNG, con fechas que corresponden a momentos específicos de la historia del crimen organizado en México, donde ciertas cosas ocurrieron o no ocurrieron de maneras que en su momento no tuvieron explicación, ahora la tienen y la explicación está firmada, con sellos de época, con membrete, con los elementos de autenticación que los peritos van a verificar durante las próximas semanas para que ningún proceso judicial posterior pueda cuestionarla. Eso es lo que la cripta sellada en 1994 guardaba. No solo activos, el mapa operativo de cómo funciona un sistema cuando el poder político y el crimen organizado dejan de ser fenómenos separados para convertirse en el mismo fenómeno con dos nombres distintos, y hay algo que merece decirse con claridad sobre por qué esos documentos no fueron destruidos cuando destruirlos habría sido lo más seguro, porque destruirlos habría sido renunciar a la garantía. En el mundo de los pactos entre el poder y el crimen, los documentos que comprometen a todos son el escudo que protege a cada uno de los demás. Mientras existen y mientras están en manos de alguien con interés en mantenerlos, son el disuasor que garantiza que nadie habla, nadie traiciona, nadie rompe lo que se construyó juntos. Destruirlos habría sido una señal de debilidad, una invitación a que alguien más hiciera lo que ellos no hicieron primero. Así que los guardaron con cuidado, con temperatura controlada, con acero balístico, con la certeza de que 30 años eran suficientes distancia para que nadie con voluntad de buscarlos tuviera también los medios para encontrarlos. Esa certeza tenía un error de cálculo. No calcularon la ofensiva, no. Calcularon que el desmantelamiento del CJNG iba a producir como producto colateral el mapa de todas las redes que lo habían sostenido. Que cada operativo, cada decomiso, cada archivo recuperado iba a ir construyendo la línea que conectaba el crimen del presente con la corrupción del pasado, que esa línea iba a terminar apuntando exactamente a esta dirección en esta madrugada de 2026, 30 y
2 años después de que la cripta se selló, Harfuch lo dijo al amanecer, sin adornos, sin dramatismo, construido para la cámara, con la precisión de quien entiende que lo que describe no necesita amplificación retórica. Desenterramos la cripta de Salinas sellada desde 1994. Lo que encontramos adentro es más que dinero. Son los documentos que conectan 3 décadas de corrupción institucional con el cártel que destruyó a México. El tiempo no protegió esto, el acero no protegió esto. Hoy sale a la luz. Esa última frase en cualquier otro contexto político mexicano habría sonado a promesa. Esta madrugada, con una cripta abierta y miles de documentos originales en manos de la Fiscalía, suena a otra cosa. Suena a que algo cambió. Las carpetas que se fortalecen incluyen enriquecimiento ilícito con evidencia documental directa que data de 1994. Lavado transgeneracional a través de esquemas de empresa fachada documentados en sus distintas capas durante 3 décadas. Delincuencia organizada con participación de personas en posiciones institucionales que ahora tienen respaldo documental verificable. Y asociación delictuosa entre el poder político y el crimen organizado con acuerdos escritos en documentos originales de época que llevan el sello del año en que fueron firmados, ese año 1994, el año en que México entró en crisis, el año en que el sistema prometía modernidad mientras alguien sellaba bajo tierra los papeles que probaban exactamente de qué estaba hecha esa modernidad. La cripta queda clausurada bajo custodia federal permanente. Todo análisis posterior bajo protocolo completo. Todo acceso con cadena de custodia desde el primer segundo. El valor de ese lugar como fuente de evidencia no terminó esta madrugada. Apenas empieza. Porque los documentos que salieron de ahí no solo cierran el expediente de una organización en extinción, abren expedientes sobre personas que hoy siguen activas, sobre estructuras que hoy siguen operando, sobre nombres que todavía tienen presencia en la política y en los negocios mexicanos y cuya conexión con lo que esa cripta guardaba la Fiscalía va a estar procesando durante semanas. 30 años de silencio protegido por acero y concreto y distancia temporal. Una madrugada de 2026 para terminar con todo eso. Dime en los comentarios lo que genuinamente crees. Si los documentos de esa cripta confirman lo que la evidencia preliminar sugiere, eso no cambia solo la manera en que entendemos al CJNG, cambia la manera en que entendemos al Estado mexicano de esas décadas. ¿Quién lo dirigía? ¿Para qué? ¿Y a favor de quién tomaba las decisiones que tomaba mientras el resto del país pagaba las consecuencias? Esa conversación México lleva 30 años evitando. La cripta está abierta. Ya no hay razón para seguir evitándola.